Esto es Frecuencia Subterránea, presentado por los Museos del Banco Central de Costa Rica. En mi vida, el ritual o los rituales más bien es una manera de estar presente en la vida, y como decías antes, hay muchas formas de rituales que diría que practicamos todos los seres humanos, ¿verdad? Que ordenan nuestra existencia: el bañarnos, el acostarnos a ciertas horas, el alimentarnos. Pero creo que a los rituales a su vez les podemos sumar otro elemento que creo que cambian o que le pueden dar otro acento, y es la intención con lo que hacemos un ritual. Entonces diría que en mi vida hay de esos rituales de lo cotidiano, y hay otros rituales que practico como una manera de disponer mi ser de otra forma para estar en mi presente, para hacerme cargo de mi vida cotidiana. Escuchábamos a una de las voces que nos acompañará en este episodio de Frecuencia Subterránea, la artista Tamara Ábalos. Con ella iniciamos una conversación sobre la presencia de lo ritual en nuestras vidas. ¿Qué tan conscientes estamos de esto? Quizás les parezca algo ajeno a su cotidianidad, pero está más cerca de lo que pensamos, y sobre todo creemos que en nuestra realidad se hacen cada vez más necesarios para reconocernos y cultivar vínculos de pertenencia, de identidad y comunidad, así como también para sobrellevar procesos de sanación, reconciliación o ruptura, por ejemplo, en un plano más personal. Y si se preguntan por qué estamos refiriéndonos a este tema, les contamos que desde agosto de este 2022 abrimos en el Museo la exhibición de artes visuales El Hilo Vibrante, Rituales Artísticos Contemporáneos, una muestra donde se reflexiona el vínculo del ritual con la creación artística en expresiones de 20 artistas costarricenses. Tamara es una de ellas, y vamos a seguir escuchándola para conocer cómo las prácticas rituales obtuvieron protagonismo en su vida, desde cuándo y por qué. La necesidad de practicar otro tipo de rituales como la meditación, como la visualización, entre otros, surge, yo creo que de una necesidad que tenía desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver como con el sentido mismo de la vida, con cómo quiero estar yo aquí y ahora. De diferentes maneras he estado indagando, y en los últimos años de manera activa me he hecho cargo que no es alguien más el que va a tener esas respuestas para mí. ¿Cuál ha sido el rol de los rituales a través del tiempo, tanto en un plano individual como social? ¿Y qué tanta importancia han recibido en nuestras vidas? Para conversar sobre estas preguntas, contamos con dos invitados. Ellos nos compartirán su visión del ritual desde sus especialidades, la psicología y la sociología. Nos acompaña don David Solano, sociólogo, sacerdote, docente universitario e investigador de los fenómenos religiosos. Y por otra parte, también nos acompaña Aletia Morales, psicóloga transpersonal y maestra de yoga. Con ellos vamos a identificar lo que caracteriza a los rituales y cómo o qué tan presentes han estado en nuestras vidas. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Frecuencia Subterránea. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este espacio para conversar sobre los rituales, unas prácticas y unos hechos que las personas hacemos tanto individual como colectivamente. Gracias también por la invitación a hablar de un tema que podemos volver a regenerar, volver a reverdecer. Muy contenta de compartir con ustedes. Bueno, para empezar quisiéramos saber cuál es la visión del ritual desde sus ámbitos de trabajo y de formación, cuáles nociones, palabras claves e ideas tienen que ver con ese concepto. Bueno, desde el ámbito de la sociología, el rito, o los ritos en plural, o los rituales, implican siempre una dimensión colectiva. Esto no quiere decir que se anule la dimensión individual, porque todas y todos tenemos rituales, ritos individuales. La dimensión colectiva, un primer elemento. La segunda cosa es que todo rito conlleva una dimensión simbólica. Y lo explicamos simple. Usted hace una cosa, pero refiere a otra totalmente distinta que ni siquiera a veces es visible.
Y además de la dimensión simbólica y la dimensión colectiva, que son claves en los rituales desde la sociología, hay un elemento que hay que rescatar, que es el elemento de repetición. ¿Cuántas veces hacemos el determinado rito para distintos efectos? Y pensando en los efectos, pues uno primero, que luego podemos profundizar, desde la sociología, citando a Jan Kazenev en su libro Sociología del Rito, el rito, dice este autor, es lo que la morada es en el espacio, el rito es en el tiempo. ¿Y qué hace una morada en el espacio? A ver, todos tenemos dónde vivir. Nos instala, nos orienta, nos da razón para vivir en ese lugar que cotidianamente todas y todos hacemos, individualmente, pero también colectivamente. Y cuando pienso en ritos colectivos, pues hay que pensar en una serie de prácticas, y en esto también la sociología se fija en lo que la gente hace o no hace junto con otras personas. Porque también el no hacer algo es un rito, o es una práctica, es un hacer. Y a veces invisibilizamos eso. Pero esos elementos, elemento colectivo, elemento simbólico, arraigo en un territorio de manera colectiva y lo que hago o no hago dentro del ritual son importantísimos. Muy bien, y continuando con esto que dice David del tema del arraigo, creo que de las cosas más importantes con respecto al tema del ritual en la psicología es que crea unos caminos neurológicos, crea unas maneras de ver la vida, y esto lo que crea es una identidad. Entonces, en los procesos de psicoterapia, lo que queremos que ocurra es transformación. El ritual viene a convertirse en una herramienta de transformación y por eso decía antes la palabra también regeneración, cuando los usamos de una manera consciente. Entonces, sí, nuestra vida está llena de rituales. En las sociedades en las que vivimos, de una manera bastante inconsciente, me parece, que es lo que ha ocurrido. En el pasado, de una manera mucho más consciente, en las culturas más nativas, está incluso de una manera más consciente su función. Lo vivimos de maneras personales, crea identidades y también se puede utilizar, como dije, para transformar los rumbos hacia los que queremos conducir nuestras vidas de manera más consciente. Eso sería un poco desde la psicología. Voy a poner un ejemplo, ¿no? De un ritual que las personas hacemos. Juega la selección y nos enfundamos la camiseta, sacamos la bandera y todos anhelamos que el partido lo gane la CL. Si vamos al estadio, hasta, comillas, procesionalmente, nos encaminamos a ese lugar. Y para nosotros no hay nada más que lo que la camiseta refiere, que no es solo, en este caso, y aunque a mí me parece que colectivamente es una idea muy reduccionista, no es solo el equipo de fútbol, sino que remite a la patria costarricense, y por eso creo que es reductiva, porque la patria costarricense es mucho más que un equipo de fútbol, que a veces lo golean, que a veces gana, que juega bien, que juega mal, que les gritamos de todo, pero hay una serie de rituales desde que comience el día, para no hablar de un ritual cotidiano que a usted y a mí nos hicieron interiorizar desde niños, por lo menos a los y las costarricenses, cuando íbamos al kinder o a la primaria, ¿verdad? Cuando nos ponían a cantar aquella cosa, todas las mañanas al salir el sol me lavo la cara con agua y jabón, porque la limpieza, dice mi mamá, es una belleza que salud nos da y vamos para el baño. Y entonces, usted y yo tenemos rituales en el baño, individuales, por supuesto. A ver, ¿qué usamos primero? El chorro de agua. Y si está muy helado, auxilio. Pero luego el jabón, luego el champú, luego el acondicionador, luego alguna otra cosa. Póngase atención en el elemento repetitivo día a día. Pero resulta que si nosotros cambiamos del contexto social y nos vamos a vivir a Europa y usted se baña todos los días porque aprendió desde el kinder la cancioncita que no la voy a volver a cantar, la gente le va a preguntar en Europa, ¿y le pasa algo? ¿Está enfermo? ¿Que se baña todos los días? Es que no es lo común para ese contexto. Entonces quiero resaltar el elemento de colectividad que a veces es difuso. ¿Qué significa para la gente que individualmente se dirige, por ejemplo,
a Cartago, todos los 1 de agosto, el ponerse a caminar hacia Cartago, más allá del lenguaje de sentido común de todos llevan una promesa religiosa. Puede ser que si lo investigamos con calma, los motivos no sean estrictamente religiosos. Y cuando digo religiosos, de relación con lo sagrado. Y entonces nos vamos a sorprender de cómo los significados pueden variar y volverse diversos, aunque la práctica sea colectiva y pareciera que no está cambiando el rito en su colectividad. Pero en lo personal, yo le asigno un significado particular. Agregaría la palabra hábito, parte de nuestra cotidianeidad, los rituales, seamos conscientes de ellos o no. Como agregaba también don David, por ejemplo, el tema del baño, también el tema de el cómo descansamos y el cómo, por ejemplo, nuestra vida, digamos, un poco en carrera, interviene en los procesos de descanso. Entonces agregaría a esto también la palabra que antes la mencioné, también identidad, y una identidad consciente, una identidad elegida. En los procesos de programación infantil, porque básicamente es eso lo que pasa en la infancia y las instituciones, que han pensado un poco nuestras identidades, más allá del hecho de que las hayamos elegido o hayan procesos conscientes al elegirlas. Me parece que el ritual es un elemento súper interesante en ese sentido de poder transformar identidades que hemos recibido, como el pensamiento nacionalista o el pensamiento judeo-cristiano, que han implantado efectivamente a través de los rituales unas identidades que no pertenecen a nuestro yo más intrínseco, más infinito. Aprovechando que estás mencionando este tema, Aletea, quiero que ahondemos de una forma funcional para la terapia. ¿Cómo se usa en la psicología para procesos, no sé, de sanación, de reconciliación, etcétera? Nos contás un poquito más de esto, por favor. Buena pregunta, súper interesante. Toda una gran caja de herramientas hay dentro de este título del ritual. Efectivamente, la cantidad de pequeños rituales que podemos hacer para lograr procesos de transformación. Pongo el grandísimo ejemplo cuando una persona está intentando recuperar su yo, intentando entender qué es, quién es, cómo se cura, más allá de una pastilla, más allá de un consejo. Uno de los rituales más importantes que les pongo a hacer es poner los pies descalzos en la tierra, ¿verdad? Toda una corriente, el grounding, ¿verdad? El empezar a hacer, por ejemplo, este ritual tiene un gran contexto psicológico, remite a una edad que es a la edad en la que estamos aprendiendo a caminar y que tenemos nuestra primera relación fundamental, que es con el planeta, nuestra relación primera y fundamental, la intermedia, la mamá, pero es en el cuerpo, es una vivencia en el cuerpo y en el cuerpo de la madre tierra, que es finalmente donde vamos a estar. Entonces, cuando empezamos, por ejemplo, a usar este ritual, enraizarnos, podemos volver a hacer una toma, digamos, de energía, de enterarnos que tenemos un cuerpo. Tomar el sol, no sé si ven el parecido con una planta, pero finalmente esto es algo que se hace en cualquier enfermedad, la voy a entrecomillar esa palabra, para volver a tomar energía. Ese, por ejemplo, es uno de los rituales más importantes. Escribir cartas, por ejemplo, hay rituales de todo tipo. Dentro de los enfoques que es súper conocido en esta época, está todo el área o el enfoque de la psicomagia. La psicomagia parte del uso del ritual para liberar todo tipo de traumas, por ejemplo, los traumas de abuso sexual que son tan difíciles de trabajar a nivel ritual, por ejemplo, en grupos con mujeres, ¿verdad? No voy a entrar en detalles, pero se puede hacer todo tipo de construcción, por ejemplo, de espacios sagrados. En rituales, por ejemplo, que hay temas con el nacimiento o no tener, por ejemplo, suficiente poder en la vida para sentir que una puede apropiarse de su cuerpo y de su espacio, de su vida. Por ejemplo, se hacen rituales en los que estás de nuevo en el útero, pero entonces se construye con papel, por ejemplo, papel periódico alrededor tuyo con telas, el útero. Cuando hay una repetición de estos rituales, es muy interesante, por eso
mencionaba el camino neurológico. Cuando hay una repetición de los rituales, se crea otro camino neurológico que es distinto al hondo camino que provocó el trauma. Además, se mantiene no solo porque es realmente intenso, sino también porque hay una repetición en medio. Entonces, cuando ponemos otro fin a la historia, a través del ritual, por ejemplo, hacemos un cierre, hacemos otro tipo de ritual de hábito de sueño, o todos estos que les comenté, escribimos otro camino, otro desenlace, otro final. Entonces, cuando tu mente en su ronroneo normal, en su diálogo interno torturante, regresa una y otra vez a los mismos temas, bueno, te encuentras con que ya hiciste algo. Y ahí es donde entra la dimensión del acto, del actuar, de que entre en el plano físico. Y eso finalmente es pues lo que crea la curación, la sanación. Esto lo hablamos desde un plano más individual, ¿verdad? Procesos que llevan las personas, Aletia. Pero también nos preguntamos, y aquí le cedo la palabra a don David, para que nos hable de qué hace una comunidad sin rituales. ¿Qué pasaría si no hubieran esos rituales? Hay un efecto también colectivo, beneficioso o no beneficioso. Cuéntenos desde su punto de vista qué pasa con esa funcionalidad del ritual en lo colectivo, en la comunidad. También colectivamente hay rituales de sanación, de reconciliación, de purificación, y si nos ponemos a hablar de cada tipo se nos acaba el tiempo acá en el podcast y pues habrá que hacer otro de esos temas, ¿verdad? Hay rituales de sanación, hay rituales de purificación, de reconciliación. El ser humano genera relaciones, es un ser relacional, relaciones que están dañadas, trastocadas por distintas experiencias. El judio-cristianismo resalta eso con un término que es el pecado y otras tradiciones con otros nombres. El asunto es que hemos roto las relaciones y para recomponer nuestro ser relacional necesitamos de los rituales colectivos. ¿Qué le pasaría a una comunidad si no tiene rituales? Se debilita su sentido de comunidad, su identidad colectiva, hasta su fuerza como comunidad, porque aunque nosotros queramos vivir en clave muy individual, independiente, hay sobre nosotros el peso de la coerción colectiva, lo queramos aceptar o no. Si no hay rituales, usted va perdiendo la capacidad incluso de transmitir saberes y haceres que la comunidad en su colectivo ha compartido históricamente. Cuando se debilitan los vínculos, comienza uno a generar una serie de creencias donde todo depende de usted o de mí individualmente. Y caramba que la vida se vuelve, como decimos en la calle, más dura, porque me olvido del otro. Yo quisiera que cuando pensamos mi relación con los otros, la primera pregunta que me tengo que hacer es ¿quién es el otro para mí? ¿Qué significa ese otro ser humano para mí? Caramba, puede ser que se convierta en una amenaza, puede ser que se convierta en un enemigo, puede ser que se convierta en un compañero de camino o en un hermano. Pero de ese significado surgen una serie de prácticas que luego se convierten en ritos y luego en rituales más estructurados que me permiten entrar o no entrar en relación con los seres humanos. Me pongo a pensar en esa dimensión relacional con la creación del planeta. En el judio-cristianismo creemos que es una creación y nosotros somos creación, pero también cómo entro en relación con esos otros seres humanos, la creación, con lo que yo considere sagrado en el caso de las tradiciones religiosas. Bueno, en línea con lo que menciona David, también queremos que Aletia nos comparta su punto de vista. ¿Qué otros factores o elementos identifica de ese hoy, de esa cotidianidad, que están mermando esa práctica ritual o esa percepción del ritual? Y de paso también que nos cuente cómo esa disminución de ese contacto con lo ritual puede limitar a una persona creativamente. Desde psicología específicamente, las personas estamos alejadas de sentir y frente al sentir entonces comemos, hablamos, nos trasnochamos en la pantalla, leemos incluso, y tanta actividad intelectual, por eso hablo del cuerpo y de esta dimensión, tanta actividad intelectual nos convierte básicamente en unas cabezas viajantes. Nuestros cuerpos se han convertido en algo que lleva a nuestra cabeza de aquí para allá.
La dimensión del sentir contiene la dimensión de la sanación, contiene la conexión con la madre naturaleza o con la fuerza creadora, y nos implica a nosotros también como seres creadores. Y por eso refiero tanto a las culturas nativas y las culturas incluso nómadas, que aunque tienen instituciones, la primera relación que decía, que es con nuestro propio cuerpo y con el planeta, pone unas dimensiones de arte, unas dimensiones de alma, del disfrute, de la vivencia, de la encarnación, muy distintas. Entonces creo que toda esta como control social, por decirlo de alguna manera, toda esta ingeniería social, pues sí está diseñado para que tengamos cada vez menos tiempo, menos compartir. Por supuesto, divididos somos súper débiles. Las personas viven como zombies, tampoco se han dado cuenta de que están vivas, tampoco las personas se han dado cuenta de que el tiempo que tenemos aquí es súper limitado y que es importante que la muerte sea una compañera cercana, una muy buena amiga, para entender que el tiempo que tenemos aquí es limitado en muchísimos sentidos, y nos hemos olvidado de nuestro gran poder creador. En ese sentido, creo que también a veces es importante hacer pausas, y parar de leer, parar de ver las pantallas y solamente sentir. Yo recibo a las personas cuando ya están vomitando las sensaciones, cuando ya las pasaron al plano físico, por eso el enfoque es otro. Cuando paras y sientes, tienes la posibilidad de crear otras realidades. Cuando logramos conectarnos con nuestro poder creador desde psicología en espacios de transformación, es que podemos imaginar incluso nuevas maneras de relacionarnos y nuevas maneras de ser en general. Aletia hace un rato señalaba, hay una vida programada, un estilo de vida programado colectivamente que menoscaba algunas cosas en nuestra vida individual. A veces los rituales, a veces los transforma, porque también tenemos rituales para ser afines a ese tipo de sociedad, y muchas veces son inconscientes, ni cuenta nos damos que estamos actuando de manera ritual. Pero pensaba yo en la función social del arte, de comunicar un significado que puede ser subversivo o puede ser revolucionario para replantearnos significados, sentidos, elementos compartidos en el colectivo. Esa es parte del humus de la cultura, y el arte contribuye a transformar expresiones culturales que a veces damos por sentadas, o que estamos tan acostumbrados a creer que la cultura es tal cosa o tal otra, y perdemos de vista que esos significados que hemos aprendido por muchísimos años, toda nuestra vida, están tan interiorizados que los volvemos cuerpo y los volvemos práctica objetiva y los volvemos un rito sin darnos cuenta. Pienso en la exposición como un vehículo para propiciar dos cosas: la concientización de que los rituales me pueden ayudar a vivir más plenamente, independientemente del tipo de ritual que sea. Y la segunda cosa, además de la concientización, la puesta en escena de esta exposición nos puede ayudar a darnos cuenta de que hay otras maneras de experimentar la vida, más allá de ese corre-corre cotidiano que tanto nos cansa a todos y a todas. Entonces, dese la pasadita por los museos, pase por el hilo vibrante, y por favor, cuando le toque dejar un mensaje positivo a la gente, que es una de las componentes de esta puesta en exposición, pues hágalo pensando en que su mensaje le puede ayudar no a una persona, sino a muchas. Cuando quieran hacer rituales, es básicamente de conectarse con el que quiero lograr, cómo puedo lograrlo, y simbólicamente como un juego. ¿Cómo lo pondría? ¿Cómo lo haría? Como si fuera un juego, involucrando a la niña, al niño interior, porque ese es el especialista, y se pueden sorprender, ¿verdad? Pueden hacer un talismán mágico, pueden hacer unos altares en casa dedicados a ciertos temas, pueden hacer que el ritual del baño sea también un ritual de purificación, que el ritual del descanso sea un ritual de recarga, y etcétera, etcétera. Entonces aquí la invitación a conectarse con el juego. Y justamente esto que menciona Letia apunta a los procesos de muchos de estos artistas. 20 artistas mencionábamos antes, cada uno a su forma,
también lo pone en práctica, esto ritual, y también hay una lectura de la curadora. Esas manifestaciones creativas tengan esa dimensión ritual. Vamos a seguir nuestro podcast conversando con la artista Tamara Ábalos y también con nuestra compañera Priscila Arias del área de educación, quien nos contará cómo las personas han vivido esta exhibición y también cómo ha sido un vehículo para muchas de ellas que lo vuelve a conectar con lo ritual. La artista Tamara Ábalos no solo vive el ritual en su día a día y desde su plano más personal o familiar, sino que esto no deja de permear sus creaciones. Ella nos cuenta sobre sus procesos y el sentido ritual que adquieren. Yo tengo como un espacio donde es el espacio donde siempre lo practico mi ritual, que sería como un pequeño altar. Lo que tengo son distintas cosas que hago, desde meditar, ¿verdad? Que es una cosa que hago para estar en contacto conmigo misma, me conecto con mis creencias en seres superiores, me dispongo a ese proceso de interiorizarme y conectarme con esa otra energía. También rezo, invocando guía, orientación. A mí hoy, en este momento de mi vida, me ordenan y me llevan permanentemente a conectarme con otra energía que está en mí misma y a poder ver todo mi realidad desde otro lugar, poderla ver desde otra energía, desde otra disposición. Siento que es como una manera de renovarme para volver a mi presente, como reenergetizarme, para llenarme de fe, de esperanza. Y además algo que en mi caso es muy importante, porque soy una persona muy mental, diría que es como también ir muy lentamente gestando esta confianza en un orden superior y saber que no todo tiene que ser como tamizado, comprendido por ese filtro de la razón, que la razón es una cosa mucho más limitada y sirve, pero no para todo en la vida. Más bien para muchas cosas yo diría que la razón es muy chiquitita. De distintas maneras siento que lo he relacionado con mi trabajo artístico, porque en mi trabajo artístico siempre he tenido interés en conectarme con lo ancestral y siento que es como una forma, una añoranza de esas otras formas de relación con el universo, con el cosmos. Tal vez a veces de maneras muy racionales he indagado como los pueblos que mantienen estas tradiciones vivas y que las reciben por herencia, como digamos que practican ancestralmente la cerámica, cómo practican la cerámica ritualizada. Eso me ha interesado. Pero en mi práctica en particular es como que lo que yo me lleno es de insumos. Me lleno de otras cosas que quiero decir y veo mi práctica como una manera para conectarme con otra energía y como una manera de entrar en diálogo con esa otra dimensión, con esa otra conexión con el universo, con eso otro que yo quiero para mi propia vida. Y que me reconozco a mí misma en mi individualidad como parte de un universo y de un universo en donde desde otras visiones dirían que todos somos uno, que somos fractales de del cosmos, ¿verdad? Entonces con la conciencia que sé que este es el ámbito de responsabilidad en el que yo tengo que trabajar. La obra no es algo ajeno a mí, la obra habla de lo que a mí me importa, de lo que a mí me preocupa, de lo que a mí me atraviesa. Y podemos hablar un poco de la obra que está en la exhibición del hilo vibrante. Esa pieza que tengo en el hilo vibrante, que se llama Serpiente Poderosa, es un altar a la sanación, a la transformación. La serpiente es un animal que para distintas culturas desde tiempos inmemoriales ha venido en esa capacidad de cambiar de piel, ha venido a hablar justamente de lo cíclico, de lo que se renueva. Y en mi caso, ese altar es una invocación, es como un exvoto, un llamado a esa energía en donde la transformación y esa sanación esté llena también de vida, de alegría, de posibilidad, y esa serpiente está decorada o está ornamentada con distintos elementos vegetales y animales que lo que están buscando es conectar justamente con esa alegría, ese potencial, esa fertilidad que está ahí en la naturaleza. Como ella, la exhibición El Hilo Vibrante reúne artistas que, como decíamos antes, hacen de sus obras experiencias rituales. La obra de Tamara es parte de la primera sección de la exhibición,
donde encontramos otras creaciones artísticas que se convierten en canales para honrar, propiciar, agradecer y reciprocar en las diversas dimensiones de la existencia, muy vinculadas a la tierra y a la naturaleza. Aquí encontramos obras de artistas como Lucía Madrid y Otón Solís. La escenificación de los rituales es el rasgo común entre las obras de la siguiente sección. Entre ellas se destaca la importancia que el espacio, el tiempo y el cuerpo tienen en la consecución de los juegos, las procesiones o las fiestas. Por eso, aquí se puede ver la obra Después de la lluvia de Adrián Arguedas y fotografías de José Díaz, Giorgio Tins y Victoria Cabezas sobre el juego de los diablitos, la marcha del orgullo LGTBIQ, las procesiones de Semana Santa y otros elementos alusivos a altares religiosos. En el tercer apartado, diferentes formas de violencia se contrarrestan con creaciones que son gestos rituales de liberación, transformación y sanación. En los videoperformances, videocreaciones y fotografías documentales de performance que se podrán ver aquí, los cuerpos de los artistas son los protagonistas. Encontramos aquí obras de creadores como Marton Robinson, Javier Calvo y Emma Segura. Finalmente, en la última parte de la muestra se encuentran obras que dimensionan el cuerpo como un microcosmos en transformación, susceptible de canalizar y propiciar procesos de crecimiento a escala individual y colectiva. Es así como lo ritual y el arte se vinculan en instalaciones, performances y obras bidimensionales de artistas como Luis Fernando Quirós, Carla Solano, Priscila Romero o Alessandra Sequeira. Esta temática, investigada por la curadora de artes visuales de nuestro museo, María José Monge, se enriqueció con la propuesta de mediación educativa. Para conocer sobre esto, conversaremos con Priscila Arias, antropóloga social y compañera del área de educación. Pri, empecemos por lo que descubrieron al sumergirse en este tema. Bueno, nuestro trabajo educativo se enfoca en temas que son relevantes hoy para la vida de las personas, temas que nos atraviesan y que nos cuestionamos todo el tiempo, como nuestra relación con la naturaleza, con nuestro cuerpo, las relaciones interpersonales, nuestra salud y muchos otros. En el proceso de investigación y producción de este proyecto, en realidad nos encontramos con conexiones que a veces eran como muy sutiles y a veces fundamentales, que encontrábamos como conexiones muy importantes en todo. Pudimos ver cómo el ritual se conecta con estos temas que son fundamentales para nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy a menudo hablamos y escuchamos sobre una sensación de vacío recurrente y que se relaciona con ese debilitamiento de los vínculos de pertenencia, de identidad en nuestra comunidad, porque somos seres sociales y nuestra vida tiene un sentido en ese marco colectivo. Este vacío se puede ver, por ejemplo, muy claramente reflejado en las relaciones de consumo que tenemos con nuestra necesidad de satisfacernos. Entonces normalmente compramos o consumimos para sentirnos como llenos y por supuesto eso es un ciclo sin fin que no es ni saludable para nosotros ni saludable para el planeta. Los rituales se vuelven aún más relevantes y necesarios hoy, porque son estrategias de reconexión con los demás, con la tradición, con la memoria y por supuesto con nosotros mismos. Además, los rituales actualizan los símbolos de identidad y de pertenencia en las comunidades. En los rituales lo fundamental es la forma y cómo son percibidos y presentados los objetos, es decir, cómo se ven las cosas. Es importantísimo en los rituales. Un ejemplo muy claro de esto son las fiestas patronales o las mascaradas en barba, por ejemplo, ¿verdad? Son actividades donde la comunidad se reúne y se refuerza el sentido de que pertenecen a un lugar, se sienten parte de algo más grande. Pero también a nivel individual, los rituales son espacios de reconexión, es decir, en este nivel, los rituales pueden ser un espacio no institucionalizado, es decir, nos podemos inventar nuestros rituales, ¿verdad? Y eso puede servir para reconciliación, para sanar una ruptura o resolver problemas que una tenga, ¿verdad? Al final, creo que lo más relevante que descubrimos es que podemos establecer condiciones en la sala, en la exhibición, que propicien elementos de lo ritual. Por ejemplo, buscamos que las personas hagan una pausa para prestar atención a sus emociones. A lo que les hace sentir las obras, a esa experiencia que muchas veces es colectiva y que buscamos que promueva la empatía y la escucha respetuosa.
que les haga sentir esa conmoción interna que a veces algunas obras nos pueden provocar y que acepten nuestra invitación a ser recíprocos durante ese tiempo extraordinario que puede ser la visita a un museo, es decir, que acepten recibir pero también dar. Ahora contanos sobre cuáles recursos se plantearon para que los públicos reconecten con este tema a través de las obras. Bueno, tenemos varios recursos en sala, también tenemos actividades que planeamos mes a mes y apoyo de mediación. En la sala hicimos un espacio lúdico que ha sido muy bonito, que llamamos el Círculo Mágico de Juego, donde las personas hacen exploraciones sensoriales relacionadas con las obras de la exhibición. Nos escuchan, es como un camino que van recorriendo donde primero hacen exploraciones sensoriales, luego escriben parte de esa experiencia y a cambio se llevan algunas cosas que les dejamos en forma de citas de autores que fueron importantes en el proceso de investigación. Pri, cuéntenos qué respuesta han obtenido de los públicos. Han sido respuestas en su mayoría muy conmovedoras, ha sido como sorprendente descubrir ese potencial que tiene la exploración sensorial para conectar con los recuerdos de las personas. Este ha sido un espacio como para conectar con las memorias que son muy intensas, como esos recuerdos de abrazos, de caricias, también de momentos familiares, como un paseo a donde fueron y estaban en la naturaleza. Lo que ha predominado son las sensaciones de paz y de armonía. Y todo esto tiene que ver también con lo que nosotras proponemos, que es pues una serie de audios que tienen que ver con la naturaleza, con la lluvia, texturas que tienen que ver con sensaciones cálidas, como la de la piel, la de los textiles, la de la madera, y olores que buscamos a propósito, o olores como florales, conectados con lo que invitan a hacer las obras. Les voy a compartir algunas cosas que nos han dejado escritas en la estación. Nos han escrito: ojalá todos los olores, textos nos lleven a nuestro lugar favorito, a nuestro lugar feliz. Todos somos bellos. Los sonidos del bosque que conectan con la vida, con el ciclo eterno. La incertidumbre de tocar texturas de algo que no se ve. Los olores que hacen recuerdos de lugares de la casa, de lluvias, de cafés con la abuela, que nos hacen sentir como otra vez en un lugar feliz. También nos han dicho cosas tan bonitas como que se sienten en equilibrio con la naturaleza, que se sienten en tranquilidad y en calma, y que les sorprendió descubrir que los museos siempre permiten experimentar algo diferente. Por ejemplo, una de las citas que se llevan son: los rituales se pueden definir como técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Transforman el estar en el mundo en un estar en casa. Hacen del tiempo un lugar fiable. Son en el tiempo lo que una vivienda hace en el espacio. Hacen habitable el tiempo. Es más, hacen que se pueda celebrar el tiempo, igual que se festeja la instalación en una casa. Ordenan el tiempo, lo acondicionan. Esta es una cita de Byung-Chul Han del 2020 de un libro que se llama La desaparición de los rituales, que también fue uno de nuestros referentes claves. A lo largo del año que dura la exhibición organizamos actividades mes a mes en colaboración con las y los artistas y especialistas que traen nuevas e interesantes lecturas de los temas de la exhibición. Estas actividades siempre quedan anunciadas en las redes del museo, pero les voy a contar de unas de las actividades que ya tuvimos, que se llamaron Hilando Diálogos, y fueron pues sí encuentros con artistas de cada uno de los ejes de la exhibición que nos vinieron a contar cosas que tenían que ver con su inspiración, con los significados y las lecturas que ellos hacen de sus obras. Y fue una actividad muy interesante porque las personas antes de inscribirse nos enviaban preguntas de cosas que querían saber de las obras. Tuvimos una gran diversidad de inquietudes que tratamos de abarcar con cada uno y cada una de las artistas. Y todos estos mensajes que nos lee Pri, que las personas han dejado en el Círculo Mágico, que es la estación educativa que pueden encontrar en la exhibición, que el departamento registra en algunas ocasiones y en otras se quedan ahí para que la gente que venga a visitar la muestra se los pueda llevar de recuerdo. Algo interesante de esto es que ha invitado a la gente a tener una actitud participativa en la exhibición, ¿verdad? Cuando se les invita a conectar con lo que está pasando en su cuerpo. Durante el resto del recorrido hemos observado en las visitas y en los procesos de acompañamiento a grupos que las personas están más dispuestas a dejarse sentir y estar en el momento, que es algo muy propio de los rituales precisamente.
Con esto que nos contás, Pri, realmente esperamos que la experiencia de visita sea realmente enriquecedora en términos de lo ritual, que vuelvan a esto. Esa es la intención, creo que de fondo. Gracias por acompañarnos en este episodio, por contarnos de este intercambio con los visitantes. Agradecemos también a Letia Morales, a David Solano, que nos acompañaron en el episodio, y por supuesto a Tamara Ábalos, artista de la exhibición, que nos compartió su experiencia de vida y su experiencia como artista. Vamos, para cerrar, a volver a la pregunta inicial y los invitamos a reflexionar sobre esa visión de los rituales, la presencia que tiene en sus vidas, qué tan importantes son en sus procesos más individuales o colectivos. Y para cerrar, los dejamos con Priscila, con Bri, que nos cuente sobre otros insumos que ellas tomaron en cuenta. Dentro de lo que recomendamos, hay muchas cosas que ya ofrecemos en la exhibición, pero también cosas que pueden conseguir en internet, como documentales. Hay mucho producido en torno a los rituales. Sobre todo queremos recomendar el catálogo de nuestra exhibición, El Hilo Vibrante, Rituales Artísticos Contemporáneos, de nuestra curadora María José Monge. Este lo va a encontrar en la tienda de los museos a partir del 10 de noviembre. También hay otros libros muy interesantes que sugerimos. Por ejemplo, el de Rituales Cotidianos, Cómo trabajan los artistas, de Mason Curry, o Una trenza de hierba sagrada, de Robin Wall Kimmerer, para pensar nuestra relación con la naturaleza y el lenguaje. Esto es Frecuencia Subterránea, un espacio para contar con voces diversas historias poco conocidas que nacen de este museo, presentado por los museos del Banco Central de Costa Rica.